Los Stuarts, un reinado sangriento, es la evocación de una era extraordinaria, cuando estos 4 reyes Stuart vivieron tiempos muy turbios. Católicos contra protestantes. El parlamento contra el rey. La guerra civil inglesa. Europa se desintegró por el conflicto religioso. La plaga. El gran incendio de Londres. Y finalmente, un rey católico huyó de su país y de su trono. Carlos II finalmente ascendió al trono después de años de exilio debido a la ejecución de su padre, Carlos I, quien sufrió para ser el rey que todos necesitaban. La restauración traería unidad y glamour de vuelta al pueblo. La gente estaba harta de la austeridad de Cromwell y de la era parlamentaria, y recibieron acaloradamente al nuevo rey. La gente siempre decía, oh Dios, Carlos era tan relajado, tan solo le importaba la vida de lujos. Pero había una parte de él que era despiadada, y era su actitud hacia las personas que estuvieron involucradas en la muerte de su padre. Siempre pensé que la clave para entender el reino de Carlos II es que él esperó 11 años desesperadamente tan solo para ser el rey, y una vez que es el rey no quiere hacer nada. En el reino de Carlos II tienes el nacimiento de los tiempos modernos. La gente astuta literalmente reconstruye Inglaterra. Y luego del incendio de Londres, lo que permitió a Londres ser reconstruida debió ser muy emocionante. El momento de voltear en los 1700 y encontrarte en esta nueva y brillante ciudad. En esta serie analizaremos los reinos de los reyes estuardos a través de las vidas de la familia Gwyn, aquí en el castillo Gwydir, en el norte de Gales. Los Gwyns florecieron durante el reinado del rey Jacobo I y su hijo, el rey Carlos II. Sir John Gwyn, el patriarca de la familia, caballero, y fue honrado con el título de baronet. Su hijo, Sir Richard Gwyn, fue el amigo del rey Carlos I y fue nombrado primer caballero de la recámara, así como el tesorero de la nueva reina, Henrietta María. Ahora la historia ha alcanzado un bajo histórico, tanto para los Stuarts como para los Gwyns. Juego de Reyes. Los Stuarts, un reinado sangriento. Carlos II, de 1661 a 1685. El rey Carlos I fue ejecutado el 30 de enero de 1649. Los monarquistas perdieron la guerra civil. El reino de los Estuardos parecía acabado. El sistema entero de la monarquía parecía acabado. Y en su lugar estaba la Mancomunidad, un nuevo sistema de gobierno donde Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda eran dominadas por Oliver Cromwell, el Lord Protector. El héroe del nuevo modelo del ejército era Oliver Cromwell, y él tenía una carrera espectacular desde el minuto que entró al Parlamento como el hombre más pobre en entrar al Parlamento en 1640. Es increíble, es un hombre totalmente comprometido a la reformación celestial, completamente convencido del hecho de que Dios lo llamó para una gran causa. Y él surge de ser un capitán en 1642 y luego se convierte en el teniente general y el líder de la caballería del nuevo modelo del ejército. Eventualmente, por supuesto, la cabeza de todo el ejército lideró imparablemente las campañas brutales y exitosas en Irlanda y Escocia. Después de la ejecución de Carlos I, su esposa Henrietta María tuvo que escapar y encontró refugio en la corte francesa. Su hijo Carlos intentó reunir fuerzas en Francia y los Países Bajos. Se convirtieron en presas reales. Fueron perseguidos a las afueras del país. Henrietta María huyó en una nave hacia el suroeste de Francia bajo el ataque del Parlamento. El futuro Carlos II es un joven que escapó de la casa Sion en Middlesex, disfrazado como chica, y escapó a los Países Bajos. Y luego estaba la pequeña princesa Elizabeth, quien tristemente desapareció y falleció en el castillo de Carisbrooke en la isla de Wight.
Entre 1646 y el 51, el futuro rey Carlos II afronta un humillante exilio. La historia cuenta que nadie se atrevió a decirle a Carlos II que su padre fue ejecutado y que no sabían qué hacer, así que uno de los cortesanos mayores fue a ver a Carlos II. Y en lugar de decir Alteza Real, el cual era su título como príncipe, se inclinó y dijo Majestad, como si ahora fuera el rey. Y a Carlos le tomó un minuto entenderlo. Y cuando lo hizo, fue un golpe absoluto. La familia Gwyn en el castillo Gwydir estaban profundamente afligidos por la ejecución de Carlos I. Sir Richard Gwyn había perdido Todo a su está rey rodeado, y Su su asiento en el Majestad. Parlamento, ¿Sabes lo que dicen de mí, así Richard? como fue expulsado por la No es Purga el del privilegio Orgullo de que tengo de los 1648, hermanos, orquestada su por sabiduría. Oliver Cromwell. Sir Richard Gwyn estaba desconsolado, nunca se recuperó y murió un par de meses después de que el rey fuera decapitado. Sucediendo a Sir Richard como la nueva cabeza de la familia Gwyn, estaría su hermano pequeño, Sir Owen Gwyn. Owen era un personaje muy distinto, estudioso, infinitamente intrigado por las posibilidades de la alquimia. No fue fácil para el pobre Sir Owen Gwyn. Él era el tercer hijo y era el más estudioso. No era el tipo de cortesano elegante, como su hermano Richard lo era, y a él le dieron toda clase de trabajos difíciles. Tuvo que cuidar el estado por su hermano. Su hermano le dio una herencia para hacerlo y se estaba esforzando mucho durante la guerra civil. Él y, por supuesto, Lady Grace, su esposa. Así que no pudo ser fácil durante la guerra civil el haber pasado por todo eso, haber sido saqueado 2 veces y ser seriamente exprimido en términos financieros. Sir Owen tenía que ser especialmente cuidadoso en esta nueva mancomunidad. La familia Gwyn ha sido muy cercana a la dispuesta Casa Real de los Stuart y había una gran amenaza de que el estado Gwyn podría ser tomado a la fuerza en cualquier momento, justo como las familias reales a través de todo el país. Siguiendo el final de la Guerra Civil Inglesa y las batallas a través de Gales, Escocia e Irlanda, conocida como la Guerra de los Tres Reinos, Oliver Cromwell sostuvo firmemente con su mano el poder. Fue nombrado Lord Protector en 1653 y cambió drásticamente el panorama cultural del país. El teatro estaba proscrito, la celebración de la Navidad y la Pascua estaba prohibida. Por mucho tiempo, durante los 1650s, Oliver Cromwell reinaba Inglaterra como Lord Protector, rechazando tomar el puesto de rey, pero era muy similar a un rey, y su política de promover la libertad religiosa, tú sabes, beneficia a muchas personas, incluyendo por supuesto a ex-anglicanos y por supuesto católicos, quienes tuvieron un momento más sencillo con Cromwell que algunos otros estuardos. Si Cromwell hubiera vivido más allá de su 60 aniversario, habría una gran posibilidad de que la opción estuarda hubiera desaparecido. En 1658, Oliver Cromwell se enfermó y murió, y fue sucedido por su hijo Richard Cromwell. Pero Richard carecía de cualquier autoridad real, porque si la posición de Lord Protector podía heredarse, ¿cómo podría eso ser diferente de la monarquía? Una gran limpieza se estaba desarrollando y la rebelión de Booth fue uno de los intentos para lograrlo. Sir George Booth fue un antiguo miembro del Parlamento quien organizó un levantamiento contra Richard Cromwell en 1659. Uniéndose a esos esfuerzos estaría otro miembro del Parlamento, Sir Thomas Middleton, y el ahijado de Middleton, Sir Richard Gwyn el menor, hijo de Sir Owen. La rebelión Booth fue planeada en las regiones aledañas al castillo Gwydir al norte de Gales y al norte de Inglaterra. Las fuerzas ensambladas pudieron tomar la importante ciudad de Chester, pero aunque el poder de Cromwell disminuía inevitablemente y la mancomunidad era débil, la rebelión de Booth fue detenida. Pero Booth logró escapar al disfrazarse como una mujer. Pero Sir Richard Gwyn no fue tan afortunado. Cuando la revuelta de Booth ocurre en 1759, es Sir Thomas Middleton y Sir Richard Gwyn que levantan al norte de Gales al mismo tiempo que George Booth levantaba a Cheshire. Se suponía que ocurriría por toda la Bretaña, pero el problema es que si solo esas 2 áreas se levantaron, entonces el peso completo del nuevo modelo del ejército bajo el general Lambert los estaban esperando. Y no tuvieron oportunidad, como te puedes imaginar. Sir Richard Gwyn fue capturado en la caída y es obviamente una de las bajas de la limpieza.
y a él lo llevaron al castillo Carnarvon, donde él es prisionero. Castillo Carnarvon, Gales, 1600. Yo te hubiera puesto en el calabozo. Madre, no pensaba que te vería. Mi guardia no me permite leer cartas. Hablé con el coronel. Es un villano, ¿no es así? Yo lo hallé muy ameno. Es una criatura del Parlamento. La cortesía abre las puertas y no el despecho, Richard. Y un bolsillo preparado es más persuasivo aún. Creo que él te liberará. Él esperaba llevarte a la corte. No tengo ánimos de regaños. Quizás es porque disfrutas tu juego demasiado. Ya era hora de que termináramos esta tiranía en la cual vivíamos, madre. Si el general Monk se hubiera unido... Pero no se unió. Él esperó por su funesto final. El Parlamento y el ejército están en disputa. Nuestro rey puede que regrese. Tenemos esa esperanza. Pero un nuevo Lord Protector surgirá en el lugar de Cromwell. Hemos soportado esta gran y larga oscuridad, bienes y familia intacta. Pero no debes tirar tu abrigo a la primera señal de la primavera. La nieve regresa tan pronto como se fue. No me eres útil aquí. Recuerda los hábitos de la juventud cortesana y ponlos en práctica frente al coronel. Y mi bolso hará el resto. El fracaso de la rebelión Booth, un terrible golpe para Sir Richard Gwyn el Menor y los monarquistas en el país. Incluso en su estado debilitado, la mancomunidad de Cromwell de alguna manera sobrevivió, pero su decepción no duraría demasiado. A través del canal inglés, el hijo y heredero del rey Carlos I esperaba pacientemente en el exilio. Dentro de un año, él regresaría a Londres y un nuevo rey Estuardo regresaría al trono. Juego de Reyes. Los Stuarts, un reinado sangriento. La rebelión de Booth de 1659 falló al tratar de derrocar a la mancomunidad, pero no habría sido totalmente en vano. Las acciones de Sir George Booth, Sir Thomas Middleton y Sir Richard Gwyn el Menor inspiraron a otra figura clave de la era, George Monk, gobernador de Escocia. Monk era un hombre de alianza variable. Incluso consideró el defender a Richard Cromwell. Después, pensó en unirse a la rebelión de Booth. Pero ahora, en 1660, él comenzaría su propio levantamiento. Llevó a su ejército de soldados leales desde Escocia hasta Londres y nadie pudo detenerlo. Se convirtió en el hombre más poderoso del país. Pero Monk no tenía el mismo molde de Oliver Cromwell. No habría un nuevo Lord Protector. Él le hizo propuestas a la familia Estuarda en el exilio. Eran los únicos que podían ofrecer al país estabilidad que necesitaban desesperadamente. El general Monk se dio cuenta que el ánimo del país empeoró con Cromwell. Estaban hartos del mandato de los generales mayores. El ejército dejó de estar del lado de la revolución. El ejército se estaba revirtiendo con el rey. Y una vez que esto sucedió, no había esperanza de conservar a Richard Cromwell. Él no tenía ninguna de las cualidades de fuerza que tenía su padre. Él era un hombre más tranquilo. Y aún así hay algo absurdo. Si habías rechazado el concepto de monarquía, pensando que debía de haber un protectorado hereditario. Aunque el gran levantamiento no ocurrió y fue detenido sin lugar a dudas, captó la atención de todos. Y en ese momento George Monk hace su movimiento y él pudo haber sido el rey, por supuesto. De hecho, le ofrecieron el puesto tentativamente para que él se convirtiera en el heredero de la tutela. Pero sabiamente decidió que era mejor crear reyes que ser el rey. Así que él es el gran coreógrafo quien trae a Carlos de vuelta o permite que regrese Carlos. Por supuesto, Carlos en realidad no recupera el trono. Es el Parlamento y la mancomunidad los que lo pierden. Ellos no tienen a nadie para suceder a Oliver Cromwell, quien tenía el privilegio de tener el respeto del Parlamento y del ejército para tomar su lugar. Así que en realidad es por la muerte de Oliver Cromwell y la inhabilidad de alguien que lo siguiera para tomar ese poder que finalmente los ingleses deciden restaurar y piensan que es mejor tener un nuevo rey. Carlos pasó la mayoría de su exilio en la ciudad danesa de Breda y el 4 de abril de 1660 publica la Declaración de Breda,
prometiendo un perdón absoluto por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, reconociendo los derechos de propiedad, tolerancia religiosa y el pago de los atrasos del ejército. 4 días después, en el Parlamento de Londres, proclamó al rey Carlos. A la par, el joven exiliado hizo preparativos en Europa para regresar a casa. Carlos II y sus consejeros estaban convencidos de que si hubieran condiciones serían muy onerosas y que probablemente serían similares a lo que Carlos I rechazó antes de su juicio y ejecución. Pero en realidad el Parlamento inglés volvió a verlo 2 meses antes de 1660. Aunque él prometió que todo lo resolvería el Parlamento, él regresó incondicionalmente. El Parlamento aprobó la declaración de que él ha sido rey desde el momento de la muerte de su padre, de la memoria real. Así que le dicen que regrese incondicionalmente, pero gracias a tu promesa de aceptar cualquier acuerdo que hagamos en los términos más neurálgicos. Carlos llegó a Dover el 25 de mayo. Él se dirigía a Londres, donde llegó 4 días después. Este fue un retraso deliberado para poder entrar a la ciudad en su cumpleaños. Él tenía exactamente 30 años. La gente de Londres llenaba las calles. La multitud era tan grande que le tomó 7 horas cruzar esa misma ciudad por completo. Tal vez algunos habían estado esa mañana fría de enero, más de una década antes de que el padre del rey fuera decapitado en Whitehall. Ahora estaban celebrando el regreso de los Estuardos. Carlos II regresó a casa para reclamar su corona. Casa grandiosa multitud. Londres, Y también hay un gran 1660. espíritu. Tener el retrato del rey era motivo de ejecución hace un par de meses. Tal vez sea todo Londres. Lo sabemos por toda la multitud. Llenaron las calles así desde Dover a Whitehall. En todos estos años de Cromwell, ¿habías visto algo así? No. No puedo recordar una tarde de regocijo así como esta. Él será un gran rey, estoy seguro. A pesar del perdón general ofrecido por Carlos en su declaración de Breda, no todos los crímenes fueron olvidados. 50 personas fueron excluidas deliberadamente de los actos de perdón de Carlos. 9 hombres que firmaron la sentencia de muerte de su padre fueron ejecutados. La identidad del ejecutor que cargó la cabeza del rey Carlos I sigue siendo un misterio hasta este día. Y sobre Oliver Cromwell, el hombre que usurpó al padre de Carlos, incluso después de la muerte, seguiría siendo culpable. Así como el juez que estuvo presente en el juicio de Carlos, John Bradshaw, y Henry Ireton, quienes firmaron la sentencia de muerte del rey. Los 3 fueron sacados de sus tumbas y ahorcados para que la multitud presenciara sus decapitaciones y sus cabezas siendo puestas en picas. Había una parte de él que no tenía piedad, y esa era su actitud hacia quienes estuvieron involucrados en la muerte de su padre. Y esos son los 59 hombres que firmaron la sentencia de muerte, y otros 20 o más que eran oficiales legales en el caso de la corte o en la tarima en la ejecución. Y el odio de Carlos hacia ellos no terminó. Las personas a las que más culpa por la muerte de su padre fueron decapitados, y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo de cal, y sus cabezas puestas en picas que estaban en el palacio de Westminster. Creo que adoraba a su padre, y no puedo creer que esas personas podían esperar ni un gramo de simpatía, y también había un punto subyacente el cual, si hubiera sido leve con ellos, ¿qué hubiera dicho de él como monarca? Así que creo que había una parte fría de Carlos II y estaba absolutamente enfocada en aquellos que mataron a su padre. Juego de Reyes. Los Stuarts, un reinado sangriento. La vida cambiaría drásticamente con el regreso del rey. La opresión puritana fue revocada de inmediato. Una era de libertad e incluso libertinaje surgió entre un renacimiento cultural. La poesía y las artes prosperarían. Los teatros abrirían con mujeres apareciendo en el escenario por primera vez. La ciencia también floreció, con luminarias como Sir Isaac Newton y Robert Boyle,
expandiendo los horizontes del conocimiento humano. Creo que hubo un enorme sentimiento de optimismo cuando Carlos II regresó, en parte porque hizo esta cosa inteligente. Estaba preparado para tolerar a demasiadas personas quienes apoyaban la guerra civil. Por lo tanto, porque era una persona brillante en algunos aspectos y ciertamente muy inteligente políticamente. Él fue capaz de crear una atmósfera en donde la reconciliación política ocurrió. Carlos estaba muy entusiasmado de trabajar con las personas que trabajaron con Cromwell como fuera posible. Él quería ver recuperación y reconciliación. Era más probable que sus antiguos enemigos podían enviarlo a sus viajes que sus antiguos amigos. Él prefería decepcionar a sus amigos que a sus enemigos, porque su objetivo no era tener que irse de nuevo. Carlos en persona sería el fundador del Observatorio Real, el cual puedes ver aquí, en esta pintura, en sus primeros días. Él tenía un interés en el campo floreciente de las ciencias naturales, y él otorgaría un permiso a la Sociedad Real. Sir Owen Wynne no vería mucho de esa restauración. Él murió en el mismo año en el que Carlos II fue coronado. Hubo un periodo en el que Sir Owen Wynne vivió tan tranquilamente que en los últimos años de su vida lo nombraron el Interregno. El hijo de Sir Owen, Sir Richard Wynne el menor, recién liberado del castillo Carnarvon, heredó el estado Wynne. El tío de Sir Richard Wynne ha sido una figura clave en la corte de Carlos I, que no había razón para creer que la familia Wynne no prosperaría una vez más, ahora que los Stuarts regresaron. El rey Carlos II estaba finalmente en el trono y necesitaba una reina. Durante el reino del rey Carlos I, hubo varias negociaciones con la familia real de Portugal para tomar la mano de Catalina de Braganza. Este acuerdo tuvo una pausa permanente gracias a Oliver Cromwell, pero fue traída de vuelta a la vida gracias a la restauración. El rey Carlos II se casó con Catalina de Braganza en 1662 y una nación de adictos al té nació. Catalina trajo la costumbre de tomar el té desde Portugal y esto se volvió popular rápidamente entre la aristocracia en el reino del rey Carlos II. Sir Richard Wynne el menor sería pieza clave de esta corte real restaurada, tomando la posición de chambelán de la nueva reina de Carlos. Una nación encantada apodó al nuevo rey el feliz monarca, pero justo como su padre, Carlos se casó con una católica y las dificultades religiosas que arruinaron el pasado aún no habían desaparecido. Sin embargo, se acercaban nuevos y grandes problemas a la vuelta de la esquina. El peor brote de la plaga desde la peste negra y el gran incendio de Londres. Castillo Gwydir, Gales, 1665. Tu fuego se está extinguiendo. Lady Grace, permítame llamar a la mucama. Ya lo he podido recuperar. Eso es maravilloso. Yo puedo controlar una fogata. Siéntate. Pensé que había escuchado al mensajero hace un momento, pero sé que eso no puede ser. Yo prohibí los mensajes de Londres en esta casa, y nadie sería tan irrespetuoso de desobedecer mis deseos. No culpe al pobre hombre. No, claro que no. Tú le ordenaste y él obedeció como debe ser. No he sabido nada de Richard desde hace mucho. ¿Entonces vive? La existencia de la carta es todo lo que necesitabas. Temo que esta vez sea muy malo. Recuerdo la plaga de 1625. Era más joven que tú, era recién casada. El viejo Sir John mantenía prendas de Londres afuera por días y lo hacía con gusto. Prefería ver sus prendas más finas arruinadas que dejar entrar a la plaga a nuestra morada. Debe ser destruida. Es solo una carta. Pero no sabemos qué manos la han tocado y a qué partes ha ido.
cada momento que esté en esta casa, el peligro profundiza. Tendré que tomarla de tus manos si es preciso. En 1675, la Gran Plaga de Londres azotó la ciudad. Existieron grandes brotes a través del siglo XVII, particularmente en 1625 y 1636, pero nada tan malo como esto. Sería el último brote mayor de la enfermedad que ocurriría en Inglaterra. Un cuarto de la población de la capital murió en poco menos de un año. La plaga fue algo con lo que vivieron desde siempre. Es algo a lo que ya estaban demasiado acostumbrados. Y hay cuentas de montones de ropa, por ejemplo, siendo enviados de Londres, los cuales estarían afuera de las entradas de Gwydir por hasta 2 semanas para que los carteros no pudieran entrar dentro de la gran corte. Ellos estarían afuera con el portero y ellos observarían por 2 semanas. Ellos sabían que algo era certero, que si tenías un cargamento infectado que entrara hacia Gwydir, la casa entera se infectaría. El rey Carlos II y la familia escaparon a Salisbury y el parlamento inglés se reubicó en Oxford. En la primavera de 1666, el brote murió y se declaró como seguro el regreso de los Estuardos a Londres. Pero justo cuando la vida volvía a ser normal, otro gran desastre se desató. El gran incendio de Londres comenzó el 2 de septiembre de 1676. Lo que comenzó como el incendio en una panadería que se salió de control, se quemó por 3 días seguidos. Las llamas consumieron el corazón medieval de la ciudad y la antigua catedral de San Pablo fue completamente destruida. Los rumores sugerían que era un complot exterior, y Carlos II temía que la ciudad entera cayera en la anarquía. Inglaterra estaba en guerra con los Países Bajos en ese momento. Los holandeses vieron el incendio como una retribución divina por las acciones de la marina inglesa, y el contraalmirante Robert Holmes, quien incendió el pueblo de West Terschelling en lo que se conoció como la Fogata de Holmes. Los desastres que sufrió Carlos, el duro golpe de la plaga, el incendio, la guerra con los holandeses. Mientras tanto, los ingleses estaban predominantemente a favor de los holandeses. Así que él estaba fuera de lugar con el sentimiento político de su parlamento en la mayoría de su reino. Las cosas fueron terribles porque la mentalidad de esos tiempos era algo como que el monarca era responsable de la vida diaria. El rey Carlos II enfrentaba batallas en todos los frentes, justo como los reyes estuardos que lo precedieron. Su capital se redujo a cenizas, la economía en un estancamiento. La única razón de esta guerra, en primer lugar, fue para sanar la economía. La República Danesa estaba en medio de su época dorada, rutas de intercambio lucrativas en el globo. El hermano menor de Carlos, Jacobo, sugirió tomar las posesiones lucrativas de los holandeses para interrumpir su dominio comercial. Carlos aceptó. Ansiaba iniciar la guerra y mejorar su popularidad. La guerra fue un fracaso. Puede que los Países Bajos sean un país pequeño, pero tenían una marina superior y mucho más dinero. Los desastres tales como el gran incendio de Londres entorpecieron la habilidad de Inglaterra de continuar con la guerra. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. En 1667, los holandeses controlaban varias costas del sur de Inglaterra. Ellos aseguraron alianzas europeas esenciales y en ese junio organizaron un ataque naval devastador apodado como el Ataque de Medway. Atacaron a la flota inglesa descansando en la boca del Támesis. Muchas naves se destruyeron y permanece como uno de los grandes desastres en la historia de la Marina Real. Carlos, destruido, tuvo que rogar por paz. Castillo Gwydir, El Roble Gales, Real se incendió. 1666. El Londinense Real y el Jacobo Real también.
El buque insignia se retiró sin dar ni un solo tiro en su defensa. Pensé que los holandeses eran menos poderosos que los ingleses. Nosotros somos más en números, pero ellos son ricos. Y ellos han dirigido su riqueza con mucho más sabiduría. Desde la última guerra, han reconstruido su marina e hicieron una planeación experta de la navegación de ríos y de la guerra. ¿Y qué es lo que hicimos? Empobreció nuestras reservas con máscaras y alegrías cortesanas. No tengo lugar ahí. Entonces termina con Londres. No vuelvas ahí de nuevo. El orgullo, riquezas y lujos. Todas las prisiones de Inglaterra no contienen una mayor colección de ladrones que la corte. Ellos no se van sin robarle a su majestad. Incluso sus perros son víctimas del saqueo. Era bien conocido que los holandeses no tendrían una flota. Debe de haber paz por aquí, o el reino entero sufrirá. El Tratado del Final de la Guerra fue firmado en 1667 en el pueblo de Breda, donde Carlos hizo su famosa declaración que le permitió regresar al trono inglés muchos años después. Carlos fue humillado, pero al menos la guerra llegó a su fin y le permitió a Londres ser reconstruida. Carlos alentó a los grandes arquitectos para llevar planes radicales para la ciudad. Y estos fueron realizados. Hoy Londres sería un lugar totalmente distinto. Pero al final, los aspectos prácticos, dinero, posibilitaron que casi toda la ciudad se reconstruyera y luciera como antes. Pero los edificios en sí fueron cambiados. Aquí, el genio Sir Christopher Wren tuvo la oportunidad de brillar, y sus diseños permanecen como los más famosos en el horizonte de Londres. Ya había el sentimiento de un nuevo comienzo, pero era un nuevo comienzo que no era novedad, sino era algo que era viejo. Toda clase de cosas emocionantes ocurrieron durante la restauración, la cual se desenvolvió en el reino de Carlos II y en el nacimiento de la sociedad real. Figuras como Boyle, figuras como Christopher Wren, personas inteligentes, quienes eran científicos, eran arquitectos, quienes literalmente reconstruían Inglaterra, y luego de la exagerada fortuna que ocurrió con el incendio, la cual le permitió a Londres ser reconstruida, y de manera gloriosa. Debió ser emocionante encontrarse en esa nueva y reluciente ciudad, con bastantes e impresionantes construcciones hermosas alrededor del río Támesis, la cual estaba llena de naves, comercios, teatros. Era una gran bendición el estar vivo dentro del reino de Carlos II. Así como el rey Carlos pedía que la ciudad fuera reconstruida, también estaba ensamblando las fuerzas para otra batalla con la República Holandesa, la cual lo había humillado. En secreto, una nueva alianza había sido forjada con Luis XIV de Francia, y juntos derrotarían a los holandeses. En 1670, Carlos II tomó una decisión monumental. Él firmó un acuerdo secreto con los franceses, conocido como el Tratado de Dover. Carlos había sido humillado por una derrota con la República Holandesa hace 3 años. Él estaba determinado a vengarse al unir fuerzas con los franceses para conquistar a los holandeses. Pero uno de los puntos del pacto era que Carlos se convertiría al catolicismo. Carlos jugaba con fuego. Quizá algo en lo que los historiadores estaban divididos sobre Carlos II era sobre lo que estaba haciendo en el Tratado de Dover, donde le dijo a Luis XIV que él se volvería católico, si Luis le daba a los hombres el dinero y las tropas para hacer válido el trato. Hay muchas personas que dicen que él fue demasiado astuto, que él tan solo utilizaba esto para hacer que Luis lo dejara y le diera demasiadas cosas. Siempre me he inclinado a pensar que Carlos quería convertirse en católico y que la mayoría de su reino, él sabía que eso era demasiado peligroso y él causaría una enorme reacción política. Pero luego hay un punto donde, tú sabes, donde tenía la presión de su esposa católica, su amante católica. Y hay un momento en el cual piensa que todos en Europa, donde la monarquía es fuerte, el catolicismo es muy fuerte. Los católicos han sido las personas que han sido los súbditos más leales, pero de no ser por los católicos, no hubiera escapado después de la batalla de Worcester. Fueron los católicos quienes arriesgaron su vida para salvarlo, sacarlo del país. Y es
muy probable que pasó por un momento cuando pensó, ¿podré convertirme en católico? Inglaterra aún estaba muy dividida por la religión. Un rey católico abriría viejas heridas. En marzo de 1672, Carlos hizo los primeros movimientos para completar su parte del trato secreto con el rey Luis XIV de Francia, al crear la Declaración Real de Indulgencia. Le prometía tolerancia religiosa a todos, incluyendo católicos. Parecía ser un primer paso hacia un tipo de reconciliación entre Inglaterra y Roma, siguiendo el gran término del reino de Carlos VIII. Castillo Gwydir, Gales, ¿Viste el nuevo vitral para la 1672. No preguntaré cómo obtuviste tal inteligencia, para que no veas las paredes y las puertas de mi habitación. Pensé que era un arte perdido en este país. Hay hombres en París que conservan la habilidad. ¿Por qué no Roma? El rey declaró indulgencia en asuntos de religión. ¿Y el Parlamento? De eso no me interesa. ¿Y su declaración al menos es legal? No me interesa. Tengo una imagen en mi mente, madre. La capilla no estará completa sin ella. Es una cruz. Una linda cruz. Y debo conseguirla. Fue el trabajar por tanto tiempo que enfermó tu padre. No es eso. Debes escucharme. Madre, no es nada parecido. Debemos consultar a los psíquicos. Ya lo hice. Los remedios exteriores han probado ser inútiles. Ahora uso medicinas interiores. ¿Y cuál curso es el que proyectan? Debo tener ese vitral, madre. Después de la declaración de indulgencia, las cosas se volvieron mucho más fáciles, no solo para los católicos, sino para los criptocatólicos. No sabemos dónde Sir Richard Wynne, el menor, apoyó eso. Pero ahora sabemos que es el chambelán de la reina Catalina de Braganza y sabemos que él trataba de conseguir un vitral de cruz para la nueva capilla. Él la construyó en 1673 al 74. Si miras la capilla pensarás que en realidad es católica. En abril de 1672, justo 2 meses después de la Declaración Real de Indulgencia, Inglaterra y Francia declararon la guerra a los Países Bajos. Pero eso no resultó de acuerdo al plan. El dinero prometido a Francia por Carlos no fue suficiente para cubrir los gastos militares. El rey fue obligado a llamar al Parlamento, y había demasiados miembros que se oponían firmemente a la Declaración Real. La consideraban muy generosa para los católicos, y ahora tenían al rey en un aprieto. El Parlamento se negó a financiar la guerra hasta que ésta fuera retirada. Carlos tenía que cumplir. Pero lo peor se acercaba al rey. Los detalles del pacto secreto con Luis XIV fueron filtrados. El público enfureció. Carlos se dio cuenta de que para defender su propia posición, tuvo que terminar su alianza con Francia y la guerra con los Países Bajos. A principios de 1674, el Tratado de Westminster fue firmado, el cual trajo paz entre Inglaterra y los Países Bajos. La guerra logró precisamente nada. Afortunadamente, los detalles completos de lo que accedió a hacer nunca salieron, pero eso ayudó a construir el clímax de la ansiedad en los 1670, acerca de que si hay un arrepentimiento hacia una monarquía católica. Aún había muchas tensiones políticas y la pregunta constante de que si Carlos no podía tener un heredero legítimo con Catalina de Braganza, ¿y quién iba a lograrlo? Y luego la realización de que su hermano Jacobo, duque de York, era un católico romano. Eso hizo que se creara un flamante sentimiento anticatólico y parte de eso fue conducido por el deseo de asegurar que Jacobo no se convertiría en el futuro rey de Inglaterra. Así que todo lo que pienso es que Carlos II hubiera preferido un momento más pacífico del que le dieron. En 1674 también vio la muerte de Sir Richard Wynne el Menor. Él fue miembro del Parlamento por un total de 20 años, antes y después del interregno. Sin ningún heredero varón, el estado Wynne fue heredado a su hija Mary, y su título de baronet le sería dado a su primo, John Wynne.
La fortaleza de la familia Gwyn parecía disiparse. Carlos II regresó a Inglaterra y muchos a través del país tenían grandes esperanzas, pero su reino resultaba ser una decepción. Justo como los Gwyns, los Estuardos estaban perdiendo poder. A pesar de haber tenido demasiados hijos con sus numerosas amantes, el rey Carlos no tuvo herederos legítimos con su esposa, Catalina de Braganza, y tampoco nacería uno en los 11 años restantes de su vida. El heredero aparentemente era su hermano menor, Jacobo. Muchos sospechaban que Jacobo era católico. Tenían razón. De hecho, Carlos II se convirtió en la religión católica en su lecho de muerte. Enfermó gravemente en febrero de 1685, tan rápidamente, y de pronto tuvo unas grandes convulsiones. Y luego, pobre hombre, fue puesto en manos de la ignorancia total de los médicos reales que no sabían qué hacer. Y decidieron que lo mejor que podían hacer era estimularlo y hacer que toda su energía pulsara a su alrededor. Así que afeitaron su cabeza y aplicaron vidrio caliente a su cuero cabelludo. Pusieron un tipo de ácido en sus fosas nasales y lo llenaron de laxantes y enemas. Y le dieron tónicos en el cráneo de un hombre y le pusieron cataplasmas de excremento de paloma en sus pies. Y aunque ocasionalmente, bizarramente, parecía que estaba mejorando, el panorama se acercaba a la muerte. Y una de sus amantes, Luisa de Carolyle, tomó a Jacobo, el duque de York, el hermano del rey, y le dijo: mira, por favor, no le digas a nadie que dije esto, pero uno de sus deseos era morir como católico. La evidencia de que Carlos II, virtualmente en su lecho de muerte, está en el final del testimonio del pequeño número de personas que fueron testigos de eso. Fue ampliamente aceptado que así fue. El hombre que se suponía que debía de recibirlo dentro de la iglesia era alguien quien lo ayudó durante su escape después de Worcester en 1651, y de alguna manera era alguien en quien confió por demasiados años. Y para mí, de cualquier manera, era el resultado lógico. Fuera de las sombras, Jacobo trae a un hombre llamado el padre Huddleston, quien ayudó a Carlos a sobrevivir esas semanas en fuga después de la batalla de Worcester. Y Jacobo dice la línea inmortal: Señor, le traigo ahora un hombre que había salvado su vida y ahora salvará su alma. Y Huddleston se sienta con el rey y lo lleva por los varios procesos para convertirlo al catolicismo, incluyendo lo que imagino era una larga confesión de Carlos. Y muere al día siguiente habiéndose reconectado brevemente con las 6 semanas en su vida de la cual tenía más orgullo, donde se mostró a sí mismo como valiente y resiliente. Si alguien creyó que el problema controversial de la tolerancia religiosa se había ido, estaba equivocado. El reino de Jacobo II lo traería con otra crisis en Inglaterra y otra guerra. En el siguiente episodio de Los Stuarts, un legado sangriento, veremos cómo el católico comprometido Jacobo II asciende al trono de Inglaterra sucediendo a su hermano. Lo que parecía ser imposible hace unas décadas, ahora era una realidad. Las tensiones religiosas entre las islas británicas llegaron al punto más alto y pondrían a prueba la lealtad de la familia Gwyn del castillo Gwydir en su relación con la casa de los Stuart. Varios planes alrededor del país fueron hechos para usurpar al rey católico, pero el verdadero peligro estaba cerca de casa. La hija de Jacobo, Mary, y su marido, el protestante Guillermo de Orange de la República Holandesa, fue la mayor amenaza de todas. Esto sentenciaría el final de la casa de Stuart y sería el comienzo de la gloriosa revolución. Doblado en Olympusat, México.